Bien, a ver, vamos a revisar las prácticas que han ido presentando. Aquí hay uno, aquí hay una práctica. Tenían que haber completado la parte de riesgos y ya empezar a calcular la materialidad para definir las cuentas, los saldos de cuenta y transacciones que son significativas, ¿no? Mm, Esto de la materialidad, este es el balance general, estado de resultados. Veamos cómo les ha ido con la parte de riesgos. Ahí tenemos la parte de riesgos. La parte de materialidad. ¿Cuántos tenía que sacar? ¿Cuántos riesgos? Cinco, licenciado. ¿Solo 5? ¿Seguro? En sí nos iba a mandar, licenciado, el cuadro, pero no nos envió y luego nos dijo que de todos escojamos los 5 riesgos más significativos. Ok. Bien, revisemos rápidamente. Ahí tienen ustedes. Siempre el corte es importante. En todo caso es 31 de diciembre de 2021. A esa fecha estamos trabajando. Teníamos uno de los riesgos que era la reorganización financiera establecida con medida para reactivar la sostenibilidad de la empresa, los impactos que podíamos tener en los estados financieros eran inadecuada clasificación del financiamiento del estado de situación financiera, eh, inexactitudes de intereses generados en deudas de financiamiento, sí, la parte financiera, porque esta empresa está reorganizándose y tratando de ver cómo va a pagar sus deudas. No se reconocen todas las obligaciones financieras dentro del estado de situación. Sí, ese puede ser un problema, principalmente si es que en la reorganización, por ejemplo, si se van a achicar, si la empresa va a ser reorganizada para reducir un tanto sus operaciones, entonces lo que se empieza es identificando el personal que ya no va a ser necesario. Cuando el personal ya no es necesario, entonces ya hay que calcular sus indemnizaciones y en realidad ya estaban calculadas, pero hay que calcular también otros beneficios que puedan tener, como el desahucio. Claro, en Bolivia eso sucede. En el exterior lo que se hace es aplicar, a ver, ¿quién me dice qué NIC se aplica cuando estamos tratando bajo NIFS? O sea, en Bolivia, la deuda con las obligaciones con los empleados directamente está basado en la indemnización y de acuerdo con la Ley General del Trabajo hay que calcular la indemnización con el promedio de los 3 últimos sueldos y así
es una obligación presente directa. Pero en los otros países, bajo NIC, ¿cuál es la norma que domina eso? Solo por cultura contable general que ustedes deberían saber. No. Entonces, existe la NIC 19 que trata el tema, ¿no? Entonces, se los muestro rapidito solamente para que tengan ustedes el dato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Eso se llama beneficios empleados, ¿no? Con la NIC 19, entonces cuando, por ejemplo, si hay una reorganización, suceden otras obligaciones ya para despedir al personal por la reorganización, hay que aplicar la NIC 19. Y para calcular la obligación presente bajo los beneficios a empleados a corto plazo, entonces hay que trabajar en función de matemáticas actuariales, definiendo esperanzas de vida y probabilidad de salida de la empresa, que normalmente es en el largo plazo, solo que en este caso el beneficio va a ser en el corto plazo, dado que en el corto plazo se está tratando de reorganizar la empresa. Entonces simplemente les doy ese dato, porque los beneficios empleados normalmente son de largo plazo, ¿no? Entonces, si algún día ustedes quieren aplicar cómo se calcula las obligaciones con empleados, entonces tienen que calcular bajo la NIC 19 si están aplicando NIC. Pero en Bolivia, la mayoría de las empresas no aplica esto. ¿Por qué? Porque trabaja con obligaciones presentes. Quiero decir, inmediatas de acuerdo con la ley. La ley boliviana establece cuál es la obligación en función del promedio de los 3 últimos meses y también en función de cuántos años y duodécimas trabaja en la empresa, ¿no? Bien, entonces estábamos aquí hablando que posiblemente hay un riesgo de que no se reconozcan todas las obligaciones financieras y, bueno, obviamente no solo las financieras, sino todas las obligaciones. Que no se revelen todos los covenants, ¿ok? ¿Eso de los covenants qué es? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es un covenant? Bien, cuando se hace un contrato con un banco de financiamiento, el contrato establece, por ejemplo, ¿no? Un covenant como parte del convenio, del contrato. El contrato podría establecer de que la empresa, durante la vigencia del crédito,
por ejemplo, no puede hacer distribución de dividendos porque la prioridad tendría que ser primero pagar la deuda. Por lo tanto, no se les distribuye dividendos. Es parte del Covenant. Hay que cumplir el Covenant. Lo otro es que la empresa debe mantener un nivel de activos corrientes respecto a pasivos corrientes, ¿no? Ese suele ser otro Covenant, o sea, el índice de capital de trabajo, como se llama. Debe mantener una relación de activos contra pasivos. Entonces, ahora el riesgo que se corre es que eso no se esté cumpliendo. Y el convenio o los contratos de financiamiento establecen también que si no se cumple con esos parámetros, inmediatamente se ejecuta el cobro de la deuda. Y eso es grave para las empresas, porque si inmediatamente tienen que pagar cuando no tienen con qué pagar, entonces suele ocurrir que la empresa debe liquidarse e inmediatamente cerrar las puertas. Es muy peligroso. Entonces, eso es de alto riesgo, ¿no? Y que no haya revelación adecuada. El auditor debe estar vigilando que haya notas y cálculos sobre eso. No se revela el plan de organización financiera. Entonces, el plan que están trazando debe estar clarito en las notas a los estados financieros, pero a veces no quieren pues hacer esas revelaciones porque, claro, consideran que es muy riesgoso que todo el mundo se enteren que la empresa está con problemas, ¿no? La dirección puede estar presionada para manipular los estados financieros y eso es grave. Cuando la empresa está con problemas, entonces a veces manipulan los estados financieros, aumentan los ingresos, esconden las pérdidas. Si se consolidan, entonces no consolidan todos los estados financieros de todas las empresas, solo consolidan las empresas que están bien y las empresas que están mal las separan. O sea, pueden ser artificios y hay que estar atentos como auditores de que eso no ocurra, ¿no? Después, los cambios en responsables de contabilidad. De hecho, si hay cambios en el personal de contabilidad, principalmente las jefaturas, ahí el riesgo es general. Todas las cuentas pueden estar erradas porque obviamente los contadores que están ingresando recién se están enterando de las operaciones que tiene la empresa. Entonces, los estados financieros pueden estar ampliamente errados. Entonces, por eso dice aquí, hay múltiples errores. Podrían existir la oportunidad de realizar fraude inclusive. Entonces, ¿cuál es el efecto en los estados financieros? El efecto es general, pues todas las cuentas. El efecto es general. Todas las cuentas pueden verse afectadas, ¿sí? Claro, y afecta también todas las afirmaciones, ¿sí? Todas las aseveraciones se van a quedar afectadas. Entonces, ¿eso puede ocurrir? Sí. Ustedes han puesto, su amiga ha puesto, su compañera ha puesto 5.5, impacto mayor. En el caso de LATAM, porque no todas las empresas son iguales, en el caso de LATAM. Yo creo que en el caso de LATAM, muchos de estos riesgos son riesgos altos. Múltiples despidos al personal. Claro. ¿Okay? Por supuesto, ahí tenemos situaciones de ese tipo. O que la entidad deje de operar por la propagación del COVID-19.
Y ahora el problema está no solamente en el COVID, ¿no? El problema puede ser mayor si es que estamos pensando que los efectos también son por cuestiones de la guerra. No se puede operar en parte de Europa, y peor si en algún determinado momento tenemos amenazas de guerra entre China, Taiwán, Estados Unidos. Entonces, si eso ocurre, la situación de las aerolíneas va a ser más grave. Para la gestión 2021 no tanto, pero para la gestión 2022 sí. En cuanto a lo que significa múltiples despidos de personal, entonces hay que calcular, como decía la NIC 10 con la NIC 19, las indemnizaciones y las aseveraciones van a ser, primero, está bien con lo que han hecho aquí su compañera, los derechos y obligaciones. Por supuesto, son afectados, ¿no? La evaluación no tanto. Esto de la evaluación que le ha puesto no es tanto, sino más bien la exactitud. La exactitud del cálculo, sobre todo, de cómo se va a calcular, porque hay que hacer un cálculo, yo les decía hace un momento, con actuarios matemáticos, ¿sí? La existencia del personal y la integridad que esté todo. Eso está bien. Entonces es exactitud lo que también nos preocupa. Ok. Ya dijimos que la entidad tenga un problema con el COVID. Y no solamente el COVID, sino otras circunstancias como la guerra. Entonces, si eso es así, que la entidad no cumpla con la hipótesis de negocio en marcha, de hecho ya no está cumpliendo, ¿no ve? LATAM está con patrimonio negativo, ya no cumple. Entonces, los activos fijos pueden sufrir deterioro. ¿En qué medida pueden sufrir deterioro los activos fijos? Claro, si ya no están operando a menor capacidad, entonces hay necesidad de bajar el valor porque ya no van a generar los beneficios económicos como lo habían pensado seguramente en un otro momento. Si hay problema de que negocio en marcha, sí, es cierto, hay un problema generalizado. Bueno, en todo caso, en cuanto a la propiedad, va a ser afectada la evaluación. Perfecto. Y bueno, en el otro caso, todas las afirmaciones. Está muy bien. Las transacciones con partes relacionadas, porque son muchas empresas que se consolidan, puede haber hasta fraude ahí, porque ya les decía, no puede de repente hasta ni consolidan todo. Es generalizado y afecta a todas las afirmaciones. Que los resultados dependen de las operaciones significativas y condiciones políticas del mercado. En este caso no es boliviano, ¿no? ¿Dónde está LATAM? El mercado es americano. Y en realidad el mercado es latinoamericano, pero LATAM está inscrita en Estados Unidos, no en Bolivia. Las condiciones en Estados Unidos políticamente pueden favorecer porque
se auxilia normalmente a las empresas que están en estas condiciones. ¿Puede haber cambios en recaudaciones tributarias? No tanto, pero bueno, lo vamos a dejar. Sí, las leyes y convenios internacionales, eso sí, todas esas leyes pueden ser modificadas para salvar las empresas, porque todas las empresas están en este momento en problemas en el mundo, ¿no? Y entonces afectan los pasivos, sí es cierto, y afectan, por lo tanto, la aseveración de derechos y obligaciones. En factores económicos, la disminución, como se dice ahí, de viajes durante la pandemia, que afecta mucho obviamente a la aviación, la disminución de ingresos, la limitación del cumplimiento de objetivos y que los vuelos se hayan reprogramado para fechas posteriores. También todo esto afecta y está en lo que significa la memoria, ¿no? Y así, entonces estamos bien. Y de estos, algunos los han catalogado como de alto riesgo, pero si le adicionamos principalmente el componente de fraude, entonces estos riesgos que son los rojos altos pueden hasta transformarse en más significativos, donde nuestro trabajo va a ser más concentrado como auditores. Entonces, su compañera hizo un trabajo adicional de esos. Estos son catalogados como riesgos significativos. Yo les había pedido que solamente tomen 5, porque no deberían ser muchos. Eso es importante considerar. Hay muchos que son de riesgo alto, por supuesto, pero no todos son riesgos significativos. ¿Ok? Veamos. ¿Qué es lo que ha considerado como? De hecho, esto de aquí, que lo está tomando como 15, ya no es de riesgo significativo. Si está como 5, como 15, perdón, en este caso, es riesgo alto, pero no es alto. Una condición, la primera condición para que sea riesgo significativo es que tiene que estar en el margen superior. ¿Ok? Como dice la NIA 315 nueva. Aquellos que están en el máximo nivel, o sea, aquellos que son 25, esos son de riesgo, primero, altos, y que si se le adiciona un componente de fraude o complejidad en las operaciones, entonces el riesgo es significativo. En este caso, su compañera ha puesto a los de 15, y eso no puede ser. Para que sea riesgo significativo, primera condición es que deben tener una calificación de 25. Estar en el límite superior. Pero reconsideremos, nunca todo esto está definido. Lo que tenemos que hacer nosotros es que podemos hacer la reevaluación de los riesgos. Ahora, lo otro es el impacto. Tiene que ser, para que sea 25, el impacto tiene que ser alto, o sea, los montos tienen que superar cifras que son extraordinarias. ¿Ok? Los impactos tienen que ser muy altos. Por eso es la probabilidad y el impacto deben ser altos, o sea, son grado 5, 5.
por lo tanto sale 25 ponderado. Veamos si realmente podría ser alto. Las dos condiciones las vamos a reevaluar. Los más bajos primero para ver si es que lo eliminamos. La prestación de servicios de vuelo disminuyó por la pandemia. De acuerdo. Múltiples despidos de personal de la entidad generando obligaciones laborales impagas. ¿No? Sueldos y salarios, indemnizaciones y finiquitos. De acuerdo. Afirmaciones afectadas por los estados financieros, derechos, obligaciones. ¿Eso puede ocurrir? Sí. ¿Puede ser de gran impacto? Sí. Entonces la probabilidad debería ser aquí 5 y esto debería ser 25. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la primera, donde estábamos, a la primera matriz, esto es 5. Ok. Volvamos a nuestro trabajo de riesgo significativo. También consideremos esto que es lo han puesto como 20, porque tiene que llegarse a definir que es 25 para empezar. La reorganización establecida como medida para reactivar la sostenibilidad de la empresa, al hacer una reorganización podría dar impacto no solo a los estados financieros, sino también al manejo de la empresa en empleados. Bueno, aunque ya lo hemos visto. Obligaciones sobre el personal, revelaciones. No, eso se está repitiendo, porque ya lo hemos puesto ahorita aquí abajo. Entonces, vamos, o mantenemos todo o eliminamos. Yo creo que eliminamos uno. Entonces, esto de obligaciones con el personal lo vamos a eliminar, porque ya se está repitiendo ahí abajo y ya está. Aquí estaba. Revisaremos un poco lo otro. Los cambios en el responsable de la contabilidad de la gestión 2021. ¿Es probable? Es la pregunta. Y la respuesta es, no, creo que ¿estaba en la memoria que hubo cambios? Creo que no, ¿no? Esto creo que no se iba a dar. Por lo tanto, lo vamos a retirar. Esto ya estaba. La entidad deja de operar por la propagación del COVID y, bueno, y también después puede ser que tenemos en complicaciones con la viruela del mono, más que eso, pero en el momento y da guerra de Ucrania. Ojo que por años hay también esa guerra, varias otras guerras, ¿sí? Principalmente por aspectos de religiosos, ¿no? Y en todo lo que significa el Medio Oriente, ¿no? Y parte de las posiciones y condiciones y conceptualización religiosa entre Israel y, y además, y el Líbano, en el Líbano obviamente, y más allá con Siria y todos esos, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces le he aumentado aquí, en esta parte que estoy marcando con azulito, le acabo de aumentar lo de la guerra de Ucrania, ¿no? Que la entidad no cumpla con la hipótesis de negocio en marcha, sí, eso es de riesgo alto, alto, altísimo. 5, 5. Y ahí puede haber fraude, por lo tanto hay un componente adicional.
La disminución de viajes durante la pandemia por las restricciones de los viajes turísticos, aunque es lo mismo que está arriba. Que va a los ingresos, ok, lo vamos a dejar. Para que sea riesgo alto, esto tiene que ser 5,5, 25. Contaminación ambiental en la quema de combustibles, el nivel del óxido de carbono. Eso no. Es de riesgo alto como está aquí, a nivel 20, pero no tanto como para llegar a definir, que en este momento defina la condición absoluta de la empresa. Entonces, los riesgos de contra altos que la empresa son 1, 2, 3, 4, justo los 5 que nosotros más o menos habíamos perfilado, ¿no? Eso es. Bien, entonces nos quedamos con esos riesgos. Y ahora nos vamos al cálculo de la materialidad. Espero que tengamos aquí, esto lo voy a grabar y se los voy a pasar aquí en el desktop, en el caso LATAM, ¿no? Aquí está. Save matriz de riesgos. Riesgos generales, ¿no? O a nivel de la entidad. Bien, ahí lo estamos poniendo. Y ahora veamos qué pasa con la materialidad. Espero que tengamos aquí los estados financieros, que creo que sí lo tienen, pero deben ser comparativos. Entonces, este que está aquí, algo nos sirve, pero no me está dando toda la pauta. Así que voy a tomar de otro compañero, de otro alumno. Era de Cecilia, ahora nos vamos a ver cómo le ha ido a Jonathan, que está ahí cerca. Solo quiero, para empezar, los estados financieros. Este está perfecto. Así es como se analiza. Qué bien. Entonces, tiene los estados financieros en millones. ¿Ok? Ahí tenemos en millones y en forma comparativa para saber qué es lo que está pasando de un año a otro. ¿Cómo analizado? Vamos a los grandes totales. Primero, siempre vamos a partir, está muy bien, del total de activos como partió. Perfecto. Entonces, lo primero que tienen que darse cuenta ustedes es que estamos, primero, la empresa es una IP, o sea, de interés público, cotiza en bolsa, por eso es IP. Bien, esa es la primera cuestión. Segundo, esta empresa, debido a que está, bueno, ya habíamos visto aquí seguramente está también en el patrimonio, ya no tiene patrimonio, lo ha perdido todo. El patrimonio es negativo, ya lo ha perdido todo. Esta empresa, en materia de auditoría y contabilidad, es de alto riesgo. Por lo tanto, sus niveles son altamente riesgosos porque justamente su condición de que está a punto de quebrar, ¿no? Para salvar la empresa, algunos empresarios hacen todo lo posible. Entonces hay que, todo lo posible, y todo lo posible significa
para sostener la empresa, ¿no? Que tenga el peligro de fraude. Por lo tanto, esta empresa es altamente riesgosa. También eso hay que considerar. De hecho, es una IP. Segundo, porque el daño puede ser público, muy público. Es una empresa de entidad, una entidad de interés público, por eso es IP. Y es de alto riesgo porque está a punto de quebrar. ¿Está bien? Y se está sometiendo a las leyes de Estados Unidos para reorganización. Bien. Volvamos al total de activos para ver qué es lo que han considerado. Lo más importante, tomando los 13, ¿no? Que también en todo caso hace los activos no corrientes. De los 13, en activos no corrientes está 10. Y en los activos corrientes están los 2.500 o 2.600. Entonces, lo más importante está aquí, en los 10. De esos 10, que los vamos a marcar siempre con amarillo, no. De hecho, podemos decir que todo lo que está arriba de 1.000, o está en millones, ¿no? Son ya significativos. Entonces, claramente hemos definido nuestro límite. Lo más importante es la propiedad, planta y equipo, que está marcada desde el año pasado. Fíjense, desde el año pasado son lo más importante. Pero comparando, los intangibles se han mantenido en 1.000 y el activo fijo, la propiedad, planta y equipo, está alrededor de 10.000. Ha habido una bajada, pero la bajada debe ser principalmente por la depreciación. No ha habido la disminución de propiedad, planta y equipo propiamente dicha, pero sí debe haber una gran baja en los arrendamientos. Yo me imagino que eso es así. Sigamos. Después, esto de aquí está lo mismo. A ver, pareciera que hubieran mezclado todo. Sí. Debe ser la suma. Voy a simplemente probar que lo que estoy queriendo decir está bien. No sé qué hay a la derecha que hay este espacio. A ver, ¿qué hay aquí? No hay nada. El J lo vamos a achicar aquí y ahí vamos a comprobar la suma. Pareciera que han tomado un nivel de 4. Nivel 4 significa más abierto. Es que están los pasivos, por eso era. Entonces aquí vamos a abrir un poquito. Ok. En los activos no corrientes pareciera que todito esto es propiedad, planta y equipo. Hasta aquí. A ver, sumaremos, pareciera que ha tomado todo así. Si da 9.490.000, ¿por qué está haciendo eso? No me deja totalizar.
Aquí está, ¿no? Esto es lo que he sumado ahorita. Ahí está, los 9.490.000. Por lo tanto, esto hay que agrupar. Esto no tenía por qué estar abierto. Espero que a la derecha no hayan cifras. No, no hay. Entonces, estos serán uno solo en el nivel 3. Entonces, lo que tenemos es royalties. Estos también son uno solo. ¿Ok? Ahora sí se ve mejor. Intangibles, 1.000. Propiedad, planta, equipo, 9.000. Estaba abierto, ¿no? Después tenemos yo no sé qué es esto de propiedad, planta y equipos. ¿Qué tengo? A ver, revaluaciones de instrumentos financieros. No, eso es, estamos hablando de, esto es, ¿cómo se llama? Cuentas regularizadoras de activo. Amortizaciones también son cuentas regularizadoras de activo. Estos de aquí, estos tres, son uno solo. Y esto es también uno solo. Bueno, dado que estas amortizaciones no son muy grandes, las vamos a tomar estas como ciertas. Aquí tenemos algo más como significativo junto con sus derechos. Y ya está. En el corriente, veamos que no esté abierto igual, porque si lo han abierto nos está confundiendo nada más. Licenciado, Sí, buenos días, le habla Jonathan. A la derecha igualmente está los estados financieros, pero ya no están abiertos. No sabía que, bueno, era más complicado trabajar cuando estaban abiertos. A la derecha está igualmente los estados financieros con los mismos importes, solo que ya están cerrados. aquí están cerrados. Sí, sí, Allá. sí. Entonces, si eso es así, trabajaremos con estas cifras de aquí. Esas son las que nos van a guiar. Mejor todavía, ¿no ve? Es lo que estábamos buscando, porque en el otro lado estábamos queriendo cerrar y resumir. Tenemos el total de activos, esto era el total de activos corrientes, perdón, no corrientes, y este era el total de activos corrientes. ¿Está bien? Ahora nos vamos en busca de, como decíamos, de las cuentas que son las más materiales. Está bien, esos dos están tomados como lo más importante, con lo cual llegamos a los 10 millones, el resto ya es poco significativo. Todo lo que es 1 millón para arriba lo íbamos a tomar al principio como significativo o cercano a esta. Perfecto, este también que estoy marcando con amarillo está bien y que su compañero también marcó bien. Lo menos significativo es lo que está marcado con verde. Perfecto, 16, 41, etcétera. Y podíamos llegar a definir, como su compañero lo definió, como que la partida menor es esto, o 101. No sé por qué se mueve. Bueno, los 101 que ha tomado de aquí. Y la partida más alta de los que entran en el umbral
A nivel de activos todavía, son a nivel de activos estos 287. 287 es la otra. Estoy hablando en relación a los activos. En relación a los activos, la materialidad está entre 101 y 287. Revisemos un poquito lo que significa el pasivo y patrimonio. En realidad el patrimonio no sirve, sino el pasivo. Los pasivos, el total de pasivos alcanza a 20. Ojo que a la derecha hay muchos ceros, 20 millones si ustedes quieren, o tal vez hasta 20.000 millones. Pero la síntesis es perfecta. 20, 379 y en el pasivo corriente 12. Total de pasivo. Ah, no, el pasivo no corriente es 8. ¿Ok? Y el corriente 12. Total 20. De los 12, lo más significativo son estos de aquí. Perfecto. Y ya antes habíamos definido que todo lo que es arriba de 1000 ya es significativo. Entonces, perfecto, estos 5 también. Y listo. Lo más bajo, bueno, y también todos los que están con verde son lo menos significativo. Perfecto. Lo más bajo que tenemos aquí en el pasivo es de que entran al umbral, quiero decir. Lo más bajo entre los del umbral son estos 341. Y lo más alto son estos 713. Si hago un resumen, tomando en cuenta el activo y pasivo, juntando los dos, lo más bajo es 101 y lo más alto es 713. Entonces, la materialidad respecto al balance general está entre 101 y 713. Entonces, lo que ha hecho su compañero está bien. Estamos entre 101 y 713. Ahora vamos al estado de resultados que está muy disminuido porque la empresa está operando en las mínimas condiciones por esto de la pandemia, ¿no? Veamos. Obviamente el 100% son estos ingresos y sus costos. Perfecto. ¿No? Entonces, y todo lo que es arriba de 1000 es significativo y antes lo hemos definido. Y su compañero ya ha tomado como que estos 806 también para él es significativo a nivel del estado de resultados. Y las partidas que son 31, 21 y 5 no son significativos. Y por lo tanto, de 131 a 569 es lo que define el rango de materialidad como resumen que está aquí. De 171. Ah, ha tomado 713. ¿Dónde están los 713? Aquí.
Viene desde el balance general, licenciado. Ah, no, en el balance general hemos partido de 101, no de 131. ¿Revisaremos? Que yo recuerde era 101. ¿Ven? Aquí está marcadito hasta con estrellita o con verde. De 101 en el balance general, ¿hasta cuánto era? Hasta 713. Por lo tanto, en resumen, es de 101 hasta 713. Perfecto. Entonces, en nuestra hoja de trabajo de cálculo de la materialidad, vamos diciendo, cálculo del umbral de la materialidad. Uy, de 17 a 787. En ese parte trabajo con los importes que estaban en los estados financieros abiertos, pero no puedo cambiar. Simplemente, licenciado, como estaban abiertos, había importes más pequeños todavía. No, esto es de 101, ya está definido, ¿no es cierto? 101 a 700, ¿cuánto era? A 713. De 101 a 713. El cálculo del umbral de materialidad. ¿Está bien? Ojo que a la derecha está en miles o en millones. ¿Sí? Esto está en millones. Hay que entender que está en millones. En millones de pesos. Vamos. Ahora sabemos que es una PIE. Entonces, nuestro parámetro tiene que estar definido en función de la tablita que tenemos en materialidad. Aquí tenemos nuestra tablita, ¿no es cierto? Que es una tabla que ya lo hemos visto, es una conjunción de todo el estudio que hizo esta entidad el año 2017. Puede ser que estos años cambien un poquito más con esto que estamos viendo en la pandemia, etcétera. Pero de principio es eso. No. Lo pondremos como imagen. Para que nos oriente nomás, ¿no ve? Listo. Ahí estamos. Ahora, tomamos la utilidad antes de impuestos. En realidad no hay utilidad antes de impuestos. Entonces, este parámetro ya no es valedero. Esto que le voy a marcar con rojo está invalidado. Porque esta empresa no tiene utilidad. ¿Ok? Esta empresa tiene pérdida. Y todos los, si es que la utilidad es volátil, si es que esta tiene tendencia a ser cero o pérdida, ya queda invalidado esa condición. Eso lo hemos visto justamente aquí, ¿no? Cuando estábamos viendo el tema de materialidad. Uy, no, este es de riesgos. ¿Por qué se han metido riesgos aquí? Cuando estábamos viendo el tema de materialidad, entonces el orden de prelación es la utilidad antes de impuesto de las operaciones, pero si es que hay circunstancias en que hay volatilidad, entonces queda invalidado el punto de referencia, que en este caso el punto de referencia
es el de ingresos. Perdón, el de utilidad antes de impuestos. Ese punto de referencia queda invalidado. ¿Y dónde estamos? Ahí estamos. Bien, entonces solamente vamos a trabajar en función de ingresos activos. Ah, y el patrimonio también quedó invalidado porque ya no hay patrimonio. En este caso especial. A fin de cuentas, entonces, lo único que nos queda como puntos de referencia son los ingresos y los activos. Bien, veamos. El activo alcanza a 13,312. 13,312, perfecto. Y hasta los ingresos un poco quedan descalificados, ¿se dan cuenta? Los ingresos ya no son. ¿Por qué no son los ingresos? En realidad los ingresos ya no son porque están disminuidos, pero lo vamos a dejar como parámetro. Los ingresos alcanzan aquí debe estar, 4,888, está bien, perfecto. Ahora los parámetros son para una IP. Los parámetros para una IP para ingresos y para activos están de 0,5 a 1. ¿Qué es lo que define que sea 0,5 o que defina 1? Si la empresa no tiene riesgos significativos, ¿no? No hay este riesgo de condición de empresa en marcha, posibilidad de fraude y todas esas condiciones, podríamos tomar 1. Pero cabalmente, en este caso, esta empresa, dado a las circunstancias, tiene alto riesgo, consiguientemente hay que tomar 0,5. Veamos cuál es el elegido. Entonces, han tomado 1. Esto no está bien. Se toma 1 cuando es de bajo riesgo, pero cuando es de alto riesgo se toma 0,5. Ahorita vamos a corregir. Pregunta sobre eso porque es la parte más difícil de entender. ¿Cuándo se toma 1 y cuándo se toma 0,5? Se toma 1 cuando hay riesgos adicionales, porque todas las empresas tienen riesgos. Pero en este caso, la empresa tiene riesgos adicionales. Factores de riesgo como que está a punto de quebrar, etcétera, etcétera, y hay posibilidad de fraude y varias otras condiciones. Por lo tanto, hay que tomar 0,5. Aquí tomamos y decimos 0,5. Espero que se calcule bien. Y aquí 0,5. Lo ha bajado hasta 67. Nuestro ranguito era en condiciones normales que esto fuese 1. Si esto era 1, ¿cuánto era? 133 y nos caía bien en condiciones normales. Pero dado que esta empresa tiene riesgos adicionales, nos está llevando hasta 67. ¿No? El patrimonio ya no cuenta, no cuenta, no cuenta, ¿no? Por lo tanto, la materialidad global es de 67. Obviamente 67 millones. Nos está llevando a tener que ver muchas cuentas, porque tomando los 67, ¿se dan cuenta? En el balance general, los verdecitos son 1, 41, 6, 12, 15, perfecto, ¿no ve? Pero con 67, todo el resto vamos a tener que auditar. Bueno, así es la vida, porque esta empresa tiene alto riesgo. La de desempeño, ¿cuánto vamos a tomar? ¿No?
un riesgo alto, dado que hay un riesgo alto, el 50% de 67, 33, perfecto. Y el límite, vamos a tomar con 3, perfecto también. Y nos da 2, o sea, 2 millones de límite para los ajustes. Podemos tomar ciertas materialidades específicas. En el caso de propiedad, planta y equipo, bajar hasta 28 para definir cómo sacar la muestra, qué partidas del activo fijo son importantes. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, bueno, de activo fijo, no sé si las cifras que han tomado son las correctas. Creo que es menos. La de desempeño es 33, por lo tanto, aquí hay que ajustar. Aquí es 33. Por lo tanto, ¿cuánto es el de propiedad, planta y equipo? No es 28. Sí, son licenciado en realidad. ¿Perdón? Estas materias de desempeño de empresa los descuenta 9.490. Con eso importa que trabajan. Está bien, pero estos 33 ha cambiado. Sí. Ya lo ha cambiado. ¿Cuánto es? 28, licenciado. Es esa parte de donde está con el 33 por la raíz cuadrada de solo es administrativa. Es automático. Listo. Preguntas, jóvenes. Disculpe, Entonces, licenciado. sí. En este caso, ¿no nos tendría que dar entre el rango que habíamos puesto, entre el umbral? En este caso nos está dando cercano. ¿Por qué? Porque nos hemos bajado a un riesgo más alto, o sea, hemos llegado a un riesgo más alto que nos ha bajado más la materialidad de las condiciones normales. Ahorita voy a entrar a eso, ahorita vamos a ver. Lo grabaré donde estamos. Caso LATAM aquí. Esto es cálculo de la materialidad. Sí, ya está. La pregunta de su compañera es la siguiente. Dice, ¿acaso no hemos sacado un rango de materialidad que debería estar entre 101 y 703? Y la respuesta es sí, debería estar por aquí, entre este rango. Pero esta empresa está tan mal, pero tan mal, con altos riesgos, que hemos tenido que aplicar no 1, sino 0,5, porque si aplicábamos 1 en condiciones normales, o sea, si esto fuese 1 en condiciones normales y esto fuese 1 también en condiciones normales, tomaríamos 133, que está en el rango de 101 a 703. Eso dice su compañera. ¿Por qué estos 133 están aquí? Perfecto, está bien. Pero al hacer que esta empresa sea altamente riesgoso porque está a punto de quebrar, no ha llegado a ser 133, sino ha llegado a ser 67, que no está alejado de los 101. ¿Está bien? Que no está alejado de los 101, pero eso está dando porque realmente hay alto riesgo adicional como componente, dado que esta empresa está a punto de quebrar y se está reorganizando. Es por eso. Eso no va a suceder en empresas en condiciones normales. No va a suceder. ¿Está bien? O que tengan poco riesgo, pero este caso es muy, muy especial. ¿Más preguntas? Bien, el siguiente paso para saber dónde vamos a hacer nuestro mayor trabajo es tomar en cuenta los saldos y transacciones que son
significativas. Entonces, estos son los saldos y transacciones significativas dado las condiciones que ha tomado su compañero. Veamos. Tenemos que clasificar ahora estos saldos y transacciones en por lo menos los 6 ciclos de transacción que se tienen en las empresas de este tipo, que son las de servicios comerciales y las industriales. En esos 3 casos, los ciclos de transacción, ¿cuáles son? ¿Recuerdan? Los ciclos de transacción, los 6 ciclos de transacción son efectivo y cuentas relacionadas, ventas y cuentas por cobrar, compras y pagos, propiedad, planta y equipo, recursos humanos y personal, y planillas de sueldo, ¿no? Y 6, inventarios y costos. Por lo tanto, esto que no está mal de hacer, debe ser clasificado en esos 6 ciclos de transacción. El primero está bien, efectivo y flujos relacionados. Lo voy a volver a marcar con naranja. El otro es ventas y cuentas por cobrar. Ah, está bien, ya lo habían tenido. Ya lo habían hecho así. El otro es inventarios y costos. Perfecto. El siguiente es propiedad, planta y equipo. Compras y pagos. Perfecto. Planillas y personal. Ah, veo que no los han jalado. Vamos a ver. Y otras cuentas que son significativas y otras cuentas que no son significativas. Todas deben ser clasificadas, todas las que tengamos por aquí. Entonces, lo que ha hecho su compañero es decir, empecemos por el balance general. ¿Sí? En el balance general ya lo pueden tomar ustedes a nivel de detalle, este de aquí. Ahora sí pueden tomar todo a nivel de detalle para trabajar porque van a tener que abrir hasta matrices. Este es el nivel para trabajar. Ese es el nivel. ¿Ok? Por lo tanto, esto que tienen aquí, que ya lo han clasificado con amarillo, tiene que estar marcado aquí con amarillo. ¿Ok? El efectivo y equivalentes. O sea, lo primero, nuestro nivel de materialidad, ¿cuánto es? $67, señores. Nuestro nivel de materialidad es 67. Todo lo que está arriba de 67 es significativo extraordinariamente en este caso, en esta empresa, porque es de alto riesgo. Así lo hemos determinado. Por lo tanto, aquí vamos a marcar todos los que son 67 automáticamente. Y para no complicarse, no estar yendo tal vez uno por uno, es mejor tal vez hacer lo siguiente. A ver. Voy a copiar esto en nuestra hojita la hojita que tenemos. Lo voy a llevar ahí. Todo esto lo voy a copiar, todito, solo por practicidad nomás, no por otra cosa. Lo voy a copiar y lo voy a llevar aquí. Lo voy a poner aquí abajo.
Ups, ¿qué pasó? A ver. Es que está aquí, creo que está unido esto de aquí. Por eso es. Por eso es. Un cachito. Entonces aquí mis columnas de abajo las están uniendo, se está uniendo también. Tengo que simplificar esto para que sea fácil. Más a la derecha voy a trabajar. Entonces aquí. Ahora sí. Y aquí solo necesitamos datos de la F, G, etcétera. Por lo tanto, eliminaremos las columnas C a la E. Y aquí nos vamos a quedar solamente con, voy a copiar y voy a hacer un pass special como valores y listo. Ahora sí, y aquí voy a eliminar C. Listo. No estoy haciendo cálculos ni nada, solo estoy ordenando mis ideas nada más, ¿no? Aquí tengo 2021, 2021. Ahora sí que no entiendo porque ahí sí. Es que este está en miles y este está en millones. Puedo tomar ya no en miles, sino en millones. Eso voy a hacer. Porque a las matrices, después les explico, tengo que llevar con cifras completas, ¿no? Con algo más de extensión. Entonces voy a eliminar todo esto. Un ratito para corroborar esa integridad. No estoy viendo integridad. Porque esta cifra debiera ser idéntica a esta de aquí. Quien ha hecho el trabajo me puede decir esta cifra, ¿por qué varía esta de aquí? Licenciado, quizás es formato, que está en el formato de tabla en espacio del balance general, quizás al momento de copiarlo, ya no está registrando sus datos, que ahí empieza a variar. Ya, entonces lo voy a copiar en otra forma. Lo voy a copiar de otra manera. Hasta aquí no hay problema, estamos bien. Lo voy a copiar en formato con valores para que no nos complique. Copy todo y lo voy a llevar ahí mismo y lo voy a poner aquí. Después lo voy a mejorar. Past Special valores. Y las cifras deberían ser las mismas. Solo estoy copiando, no estoy haciendo ningún cálculo, nada. ¿Ahora cuadran? Sí, cuadra. Ahora sí cuadra. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, está cuadrando. Fíjense, no tengo problema, está cuadrando, solo que hay que marcar solamente los totales. Si ustedes quieren, lo marco. Estos son los totales.
Más arriba estaba el de pasivo. Esas son otras reservas. Este es el pasivo. Este es el activo. Ese es el pasivo corriente. Ese es el total de activo pasivo corriente. El total de pasivo no corriente. Ya está. ¿Ven? Y en los activos igual debemos tener unos totales de activos corrientes. Y de los activos no corrientes. Ahora sí. ¿Cómo puedo hacer para identificar las partidas que son superiores a, decíamos, a 67? Entonces, es más fácil aquí tomar estas partidas y marcarlas, estas filas tal vez de 1 hasta hasta aquí, en realidad todas, ¿no? Hasta ahí, ponerle su número. Caramba, ¿por qué no quiere? Arrastrarlas. Y después nos va a volver a ordenar, ¿no? 89. Ya está. Y las sortearemos. ¿Dónde está la data? Aquí está. Sort. En función de cuál es la cifra que domina, en función de P. Entonces, sort en función de P. Ya está. Entonces, todos los que están por arriba de 67 son significativos, ¿no ve? Y los podemos marcar con amarillo. Siempre y cuando no esté marcado con naranja. Entonces, estas. Ay, y estas, yo no sé por qué no. En función de P hemos hecho, ¿no? Ah, está bien.
87, 81, hasta aquí. Esas están marcadas con amarillo, son significativas, ¿no? Los que son 87 para arriba o 67 para arriba. ¿Ok? Y lo demás es, yo no sé por qué no ha sorteado en función de P. El resto, todo debiera ordenármelo aquí. Ah. A ver. 1, 1, 1. Tengo aquí 25, 43. Aquí tengo 74 para arriba. Todos estos son significativos. Arriba de 67. Incluido ese. Casi todo es significativo en estas condiciones. Que la empresa está tan mal. Listo. Todo lo que está ahí marcado con amarillo es significativo. Por lo tanto, vuelvo a sortear en función ahora de M. Data sort. Y lo volvemos a su normalidad. Y ya está marcadito, todos los que están con amarillo son significativos. ¿Estamos bien? ¿Qué significa el hecho de que hubiera marcado con amarillo? Además de ser que son cuentas significativas o saldos de cuentas significativos, porque estamos en el balance. ¿Para qué? Porque esas son las cuentas a las que vamos a poner mucho énfasis en el trabajo. Y todo lo que no está marcado con amarillo, no vamos a ponerle el énfasis correspondiente. Solo que se ha hecho tarde y yo lo voy a clasificar y en la siguiente clase ya vamos a tener las cuentas significativas como ha hecho su compañero, solo que más abierto. ¿Ok? Como ha hecho su compañero está bien. Solo que lo único que estoy haciendo es que esté más abierto y con cifras completas, porque en función de eso vamos a sacar las matrices. Nos vemos el día miércoles, que estén bien, ahí vamos a terminar. Buen día, licenciado. Disculpe, entonces el miércoles se pospone el examen. El examen, no, el lunes vamos a tomar el examen. Está bien, licenciado, gracias. Ok. Hasta luego.